elevadas al cielo. Celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar. Todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos. Toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey. Aleluya, amén. Vamos todos a su presencia llegué. Con gozo al Rey adoraré. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos este día miércoles. Que hayan dispuesto a reunirnos, a aprender más de la palabra de Dios. Y sobre todo, mis hermanos, en donde ustedes se encuentren, que Dios les hable a sus vidas y que cada miércoles Dios está hablando a su iglesia para que nosotros seamos transformados, renovados, pero sobre todo tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Antes de iniciar, mis hermanos, quiero agradecer a nuestros pastores por la confianza y la oportunidad que me brindan estar ante ustedes y sobre todo compartir la palabra de Dios. Pero también quiero mencionar a una persona muy importante, a mi Señor Jesucristo, que Él es el que nos va a hablar a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Él va a consolar los corazones, Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Para Él nada es oculto, sino al contrario, Él nos va a hablar a nuestras vidas. Eso es algo muy maravilloso y misericordioso, que Él nos permite reunirnos cada miércoles a aprender de esta bendita palabra de Dios. Antes de iniciar, mis hermanos, quiero que inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor, poner este discipulado en las manos de Dios. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por esta gran bendición que me permites estar enfrente de mis hermanos, Padre, porque yo sé, Señor, que tú hablarás a tu iglesia, Padre, porque grande es tu amor, tu misericordia. Tú eres nuestro refugio, tú eres el que nos da la fortaleza cada día. Eres tú el que renueva nuestras fuerzas cada día, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre, que tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos entender, comprender la revelación de los misterios del reino de Dios, que es tu palabra, Padre. Si tenemos hambre, tenemos sed, yo sé que tu palabra nos saciará, tu palabra nos quitará el hambre, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Seas tú, Señor, que hable a tu iglesia, Padre, a tu iglesia amada de Celebrando al Rey, Padre. Lo pongo en tus manos esta enseñanza, Padre, y yo me escondo en ti para que tú hables, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos viendo cada miércoles de discipulado por el tema Cuando mi fe decae. Yo puse por subtema, mis hermanos, a esta serie: Nada me separa del amor de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, este día
algo muy hermoso, maravilloso, pero sobre todo que estemos expectantes en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros sabemos, mis hermanos, que al caminar en el camino de Dios, sabemos que hay pruebas, hay aflicciones, hay enfermedades, hay luchas, hay aflicciones, hay angustias y hasta a veces peligro en nuestras vidas. Pero sabemos, mis hermanos, que todo colabora para bien, todo nos ayuda para bien, porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos fortalece, que si corremos hacia la torre fuerte es el nombre de Jehová, ahí correrán los justos y Él nos levantará. Sabemos que su amor y misericordia está con cada uno de nosotros, mis hermanos, en los momentos de adversidad, en momentos de pruebas, en momentos de sequías. Dios está al pendiente de nosotros, mis hermanos. Pero veremos el día de hoy, mis hermanos, lo que Pablo habla a la iglesia de Cristo. A través de estos versículos que vamos a ver el día de hoy, plantea una serie de preguntas, mis hermanos, que quizá nos confrontarán, nos pondrá a pensar Pablo a través de estos versículos que él quiere manifestar, que destaca la seguridad y la certeza de la redención, mis hermanos, el cual Pablo asegura a los creyentes del amor inquebrantable de Dios y de la seguridad de su salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Pues vamos a leer la bendita palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, o si estás en el celular, busca el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35, mis hermanos. Vamos a dar lectura que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo, dándonos a entender a través de estos versículos, hace esas preguntas a nuestras vidas, pero sobre todo nos hace que recordemos quién es nuestro Dios en nuestras vidas, que Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy. Cristo intercede, también menciona Pablo, que intercede por nosotros por el amor que tiene a cada uno de nosotros. Y nosotros lo sabemos, mis hermanos, que Él murió, dio su vida por nosotros, por los pecadores. Él nos ayuda, sabemos que también Dios nos ayuda en momentos de dificultad. Nosotros somos un testimonio, los que han pasado por diferentes circunstancias, vemos cómo Dios ha obrado en cada vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, en la enfermedad, quizás en la escasez, en la prueba o en la enfermedad personal o en la enfermedad de un familiar, en el matrimonio, en los hijos. Cada uno de nosotros podemos dar un testimonio de la grandeza y el poder de Dios, pero pues sobre todo Pablo quiere que entendamos y comprendamos que tendremos nada que temer y que entendamos en este sentido de que Dios está de nuestro lado, mis hermanos. Él quiere que aprendamos, que nos refugiemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida, que ya está hecho todo, pero que nuestra fe no decaiga, sino que cada día nosotros seamos perseverantes ante Dios, que nos refugiemos en sus brazos, que no distraigamos la mirada. Quizás allá afuera en el mundo hay muchas circunstancias difíciles, quizás en el trabajo, en la escuela, donde estemos, vemos cosas que suceden, quizás fatales, pero sabemos que nuestro lenguaje es: Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y es lo que precisamente vamos a ver, mis hermanos, cuando Pablo menciona en el versículo 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:31, y en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?
es un poquito más entendible lo que Pablo nos quiere decir, que estas cosas tan maravillosas, Dios está a nuestro favor. ¿Quién podrá ponerse en contra? Sabemos, mis hermanos, que nadie. Dios nos guarda de toda adversidad, que Dios es nuestra parte y no tenemos por qué preocuparnos, hermanos. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios, mis hermanos. Dios por nosotros es en el sentido de que está a nuestro lado. A donde vamos, Dios está con nosotros. Sus ojos rodean toda la tierra y su plenitud, lo dice la palabra de Dios. Ha demostrado su benevolencia porque nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Ya no somos huérfanos, mis hermanos, porque algo hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, que ahora somos sus hijos. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba, Padre. Vemos que este versículo dice: clamamos Abba, Padre. Clamamos cuando tenemos alguna circunstancia. Abba, Padre, tengo esta circunstancia. Abba, Padre, tengo esta enfermedad y no puedo con esto. Me preocupa mucho. Abba, Padre, no tengo escasez. Clamamos a Él, mis hermanos, y Él nos escucha. Por eso, porque ya no tenemos esa esclavitud del mundo, del pecado, sino que Él nos ha dado ahora ese espíritu de adopción, como lo dice la palabra de Dios, que su Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles ante la presencia de Dios, mis hermanos, porque da testimonio nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, nuestro Señor. A pesar de las promesas espirituales, sabemos, mis hermanos, tenemos promesas por parte de Dios, el cual nos ha llamado, pero seguimos teniendo que soportar luchas físicas, mentales y emocionales, hasta el punto de preguntarnos si Dios está realmente con nosotros. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Cuando estamos en alguna prueba por parte de Dios, a veces se nos olvida de que Dios está al pendiente de nosotros. A veces se nos olvida refugiarnos, doblar rodilla y clamar a Dios. Y a veces nos refugiamos más en el hombre, en el sistema del mundo, que en vez en los brazos de Dios. Por eso muchas veces, a veces decimos: Señor, yo tengo esta dificultad. Si tú estás conmigo, defiéndeme, protégeme. Como que obligamos a Dios que muestre en ese momento que está con nosotros. Señor, tú haz lo que se retire esta persona. Pero Dios tiene control de todo, mis hermanos. Él quiere que confiemos en Él, pero muchas de las veces dependemos más de las cosas del mundo en vez de las cosas de Dios. Dios nos ha dado un manual que es la palabra de Dios, en cual nos tenemos que refugiar, depender de Él. Por eso tenemos que aprender quién está de nuestro lado, quién es el que nos defiende, quién nos los protege. Pero como creyentes sabemos que nosotros solos no podemos hacer nada, mis hermanos. Separados de Cristo nada podemos hacer. Es el que está en nuestra defensa. Él tiene cuidado de nosotros. El Dios que ha vencido a sus enemigos, que lo exhibió públicamente en la cruz, mis hermanos. Es el que está de nuestro lado y es el que está por nosotros, como lo dice la palabra de Dios. Tenemos que hacernos esta pregunta, mis hermanos. ¿Quién podrá hacerle frente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ejército podrá contra nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ejército podrá contra nosotros si con nosotros está el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso? No debemos olvidar estas preguntas, hacernos nosotros. Dios está conmigo, mayor es el que está conmigo, aquel que en el mundo está. Pablo está mostrando el por qué. Quiere que aprendamos que tenemos un Dios todopoderoso. Si leemos la palabra de Dios desde el libro de Génesis, Dios mostró cuando
Cuando Moisés sacó el pueblo de Dios, cuando lo hizo atravesar en medio del Mar Rojo, Dios mostró que estaba con su pueblo. Cuanto más nosotros, mis hermanos, Dios muestra que está con nosotros. Pero Él quiere que clamemos y ya no tenemos ese espíritu de esclavitud, sino tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, nosotros tenemos que enfrentar cada circunstancia en la vida, pero tomado de la mano de Dios. Cada circunstancia a veces nos hace perder la fe, pero no nos hace perder tampoco el amor de Dios. Pero cada uno de nosotros debe aumentar esa fe, mis hermanos. La fe no debe de caer, sino al contrario. Dios nos ha dado una medida de fe que cada uno debe de depender de Dios. Yo le creo al Señor. Si Dios me escogió, fui elegido por parte de Dios para seguir el camino de Dios, es por algo, es por un propósito, no es casualidad. Pero sobre todo, mis hermanos, no debemos abandonar el camino de Dios ante las circunstancias. Y quiero dar un ejemplo, mis hermanos. Vemos que quiero poner, por ejemplo, al apóstol Pablo, mis hermanos, que enfrentó circunstancias difíciles, luchas. Y ahora en la actualidad un creyente también tiene esas circunstancias difíciles, pero no se compara como la del apóstol Pablo. Y lo podemos ver en el libro de Segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 11, versículo 22 al 28, mis hermanos. Ahí Pablo menciona las pruebas, las luchas, las adversidades, pero nunca soltó la mano de Dios, sino él tuvo la confianza y supo quién está de su lado, pues es nuestro Señor Jesucristo. Él menciona en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22 al 28, que ustedes lo pueden leer con más calma en sus casas, que dice: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 3 veces he padecido naufragio. 1 vez apedreado. Peligro en el desierto. Peligro entre falsos hermanos. Muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Vemos Pablo describe esas adversidades, pero nunca, mis hermanos, se soltó de la mano de Dios. Siempre estuvo confiando en Dios. Pablo describe todo el proceso que ha pasado en su vida en seguir a Cristo Jesús, vivir el evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos. Nosotros también seguimos el camino de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ante esas situaciones, mis hermanos, sabía que Cristo estaba con él. El poder de Dios lo guardaba, lo fortalecía. Por eso mencionaba en el versículo 8:31 el apóstol Pablo: si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Vemos que él lo guardaba, lo protegía. Así como Pablo, no tenemos tantas quizás esas pruebas, pero Pablo nos menciona eso para que veamos que esas pruebas que él tuvo, si nosotros tenemos quizás esas mismas pruebas, pero no a tal grado, podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, mis hermanos. Pero es cada uno de nosotros refugiarnos en Dios, pero sobre todo saber quién es nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, también hemos leído el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y vemos aquí también Pablo nos está haciendo unas preguntas, quizás retándonos a nuestras vidas, la cual menciona en este versículo 8:32, que nos habla, que dice escatimó. Pero la palabra escatimar, mis hermanos, significa retener o negar algo que debería ser dado o compartido generosamente. Vemos que dice la palabra escatimar es negar algo, pero vemos que nuestro Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, porque Pablo nos menciona y nos argumenta en el versículo mostrando la generosidad de Dios, mis hermanos. Fue haber entregado a su Hijo Jesús para morir por la humanidad y la salvación quienes creen en Él. Y nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, los que son papás, tienen hijos pequeños,
Si Dios nos dijera, da tu hijo da tu hijo para que dé la vida por muchos para el perdón de pecados, ¿cuál fuera nuestra reacción, mis hermanos? ¿O cuál fuera nuestro pensar? Y vemos que escatimar es retener o negar algo o compartirlo generosamente. Pero vemos que Dios, por su amor a cada uno de nosotros, no lo escatimó, sino lo entregó. Dios ya hizo lo más difícil y lo más costoso, dar a su Hijo por los pecadores, mis hermanos. Como no les dará también estas cosas que necesitan ahora que son sus hijos justificados. Vemos, mis hermanos, que Jesús murió por nosotros, siendo pecadores. Estábamos muertos en pecado, como dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús murió por ti, por mí, por toda la humanidad, para el perdón de pecados, mis hermanos. Pero también Pablo nos menciona, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿A qué se refiere al decirnos esto Pablo? Esta pregunta, mis hermanos. Este es un acto que demuestra un gran amor al decir en el versículo, no escatimó a su Hijo unigénito, que es el amor y la voluntad de dar, va más allá de toda medida humana, mis hermanos. Y al mencionar Pablo, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Ya sean físicas, espirituales, el cual es una promesa de provisión, como también nuestra santificación y nuestra gloria final, mis hermanos. Pero a veces debemos quitarnos esos pensamientos incorrectos, mis hermanos. A veces quizás nos congregamos pensando que Dios está obligado a darnos lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento o el anhelo de nuestro corazón, quizás un carro, una casa, una mejor empresa, quizás quiero una esposa, quiero un esposo, muchas cosas que el mundo lo desea, pero a veces tenemos que quitarnos eso, mis hermanos, de los pensamientos. Cuando llegamos a la casa de Dios pensamos que es como una lámpara mágica, froto la lámpara y sale el genio y me tiene que cumplir quizás mis caprichos o mis anhelos. Pero Pablo no se estaba refiriendo a eso, mis hermanos, que esas materiales o todo lo que deseamos en esta vida. Sabemos que dice la palabra de Dios, primero busca el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura, todo viene por añadidura, mis hermanos. Pero también Pablo nos ve que Dios provee, al referirse esto Pablo, cómo nos dará también todas estas cosas, Pablo se estaba refiriendo que Él proveerá la salvación, el cual es un regalo divino, y también la vida eterna, mis hermanos, con Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente proveerá todo lo necesario para sostener y completar esa salvación, mis hermanos. No está diciendo tu casa, tu carro, no, sino que el regalo divino, la vida eterna, mis hermanos, ese es algo hermoso, porque Dios proveerá para el bien del creyente y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas, mis hermanos. Debemos entender eso, mis hermanos. Y quiero que me acompañen, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, mis hermanos, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos, mis hermanos, que no lo escatimó porque Dios mostró su amor para con nosotros. No lo escatimó, sino lo entregó para que nosotros tengamos esas cosas maravillosas, el regalo de la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Es lo que se estaba refiriendo Pablo al decir, obtendrán estas cosas, pero tenemos, mis hermanos, estar expectantes de lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas, que sea de revelación a nuestras vidas. Y vamos a ver, mis hermanos, ahora el versículo de Romanos 8:33, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que os justifica. Y la palabra acusar, mis hermanos, significa señalar a alguien como culpable de un delito, falta o error, mis hermanos.
y cual Pablo nos hace esa pregunta, le hace la pregunta a la iglesia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y sabemos que esta pregunta Pablo desafía a la iglesia, a cualquiera que intente acusar a aquellos que Dios ha escogido para salvación. Son llamados por Dios y redimió a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Vemos que Pablo está hablando que nadie, porque Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado, ha perdonado nuestros pecados. ¿Quién nos puede acusar? Nadie, mis hermanos. Dios es el que justifica y significa declarar justo, nos ha hecho justo ante Dios. Si Dios justifica a alguien, Él lo declara libre de culpa y lo acepta como hijo. Y nosotros, mis hermanos, porque dice, Dios es el que justifica, nadie tiene la autoridad para condenar a los elegidos de Dios. Es el hecho más glorioso que Cristo, por su preciosa sangre, nos lava, nos limpia y nos aleja del pecado, que Dios, por amor a Cristo, el cual perdona a los culpables y los justifica. Dios es el que justifica a los impios, mis hermanos. Vemos que ya no somos culpables, sino que Él nos lavó con su preciosa sangre, nos ha dado vestimentas nuevas criaturas somos en Cristo nuestro Señor. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y quiero dar un ejemplo referente a este versículo que dice: acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Por ejemplo, nuevamente el testimonio de Pablo es un claro ejemplo de que Dios es el que justifica. Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, todo lo hemos leído, y viene el libro de Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3, que menciona que perseguía a la iglesia de Cristo por todas partes, hasta les daba muerte. Pero no obstante, Dios lo detuvo en el camino a Damasco, y después de ese hecho, mis hermanos, Dios cambió el corazón de Pablo, y justificándolo del todo, tan plenamente, que muy pronto este perseguidor de la iglesia de Cristo resultó el más grande predicador e instrumento de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Quiero que también lo lean esto en casita con calma, para que vean lo que Dios puede hacer en algo, en lo más vil. Escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. Vemos que Él puede, aquellos que quizás él quizás mataba al pueblo, perseguía a los creyentes, a los hijos de Dios, pero Dios lo perdonó. Dios cambió su manera de pensar, de ser. Él lo escogió y Él lo justificó, como dice la palabra de Dios en el versículo 33, lo justificó. Pero vemos la grandeza y el poder de Dios, lo que puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 30, mis hermanos, que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos que este versículo nos dice: predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuanto más nosotros, mis hermanos. Por eso, ¿quién nos va a acusar? Nosotros somos los escogidos de Dios, somos el instrumento de Dios, que damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese cambio total en nuestras vidas, mis hermanos. Ahora quiero que me acompañen, vamos a ver el siguiente versículo de Romanos 8:34, que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos que la palabra condenar, mis hermanos, tiene el significado, implica declarar judicialmente a alguien culpable de un delito y por ende imponerle una pena. Cuanto más nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos en nuestros delitos y pecados, nosotros éramos culpables. Y vemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros hubiéramos estado en la cruz porque por nuestros delitos teníamos que pagar esa culpa, esa pena. Pero Jesús murió por nosotros. Vimos que en el versículo 33 menciona la palabra acusará, pero ahora este versículo menciona condenará. Vemos que Pablo hace una pregunta a la iglesia: ¿quién es el que condenará?
no, corresponde a esta pregunta que Cristo, que murió, y la muerte de Jesús es la base de la redención, mis hermanos. Él pagó el precio por los pecados del mundo, el cual nos libró de la condenación, nos libró de esa pena, nos libró de ese delito, de los pecados que cometíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que continuamente intercede, como lo dice el versículo, por los creyentes. Nos defiende de cualquier acusación y asegurándonos que recibamos la gracia y la misericordia de Dios. Sabemos que hay una lucha espiritual y sabemos que hay un acusador, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la que intercede por nosotros. Pero en Jesús somos completamente perdonados, justificados, protegidos de toda condenación, mis hermanos. Y quiero que me acompañen, vamos a ver el libro de Romanos capítulo 8, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nuevamente les digo que ya hemos sido perdonados, justificados, libres de culpa, pero aquí nos menciona: para ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si nosotros andamos conforme al Espíritu, sabemos que dice la misma palabra, que si vivimos según la carne no podemos agradarle a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el respaldo de Dios cuando vivimos en santidad. Vivimos esforzándonos en santidad. Pero si andamos en la carne haciendo cosas malas, ¿cómo vamos a ver al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, cuidándonos, protegiéndonos? No, mis hermanos, porque estamos nosotros haciendo algo indebido ante los ojos de Dios. ¿Cómo vamos a obtener la misericordia, el respaldo de Dios, si nosotros estamos trayendo nuestras vidas, nuestras propias consecuencias? Pero sabemos que si andamos conforme al Espíritu, mis hermanos, Dios nos va a respaldar en todo momento. Dios no nos va a dejar avergonzados, sino al contrario, Él nos va a respaldar, mis hermanos. Ahora vamos a ver el versículo en Romanos capítulo 8, versículo 35, que dice: ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pablo nos menciona en el amor de Cristo. Ningún creyente se puede separar, porque ese amor es la muestra de confianza y consuelo de cualquier circunstancia que esté pasando la iglesia. Nadie puede separar o romper esa unión hacia Jesús, tampoco cuando se encuentra en una situación difícil, sino al contrario, ese amor va creciendo porque tenemos esa total dependencia hacia Dios. Es cuando más nosotros conocemos de Dios a través de la palabra de Dios, y cuando estamos en el lugar secreto con nuestro Dios, Él se muestra en nuestras vidas. Pero el amor de Cristo permanece constantemente en nosotros, mis hermanos. Y ese amor no depende de circunstancias o un amor temporal, o no se dan por vencidos el creyente en esa época. Sabemos, tuvieron muchas luchas en los tiempos de Pablo, tuvieron quizás situaciones difíciles que el cual ellos vivían. Por eso Pablo expresaba a través de estos versículos haciendo una pregunta al pueblo de Dios. Más actualmente esas preguntas también hacen en nuestras vidas, porque esas situaciones las cuales él los había vivido y los estaba viviendo. Por eso Pablo quiere confrontar a la iglesia de Cristo, que nosotros dependamos de Dios. Él tuvo esas pruebas, esas luchas, pero nada lo separa de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él en todo momento. Mencionando varios puntos que la iglesia pasaba en esa época por situaciones difíciles por la fe de Jesús, y vemos que este versículo 35 nos menciona tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Pablo pasó por esas situaciones, la tribulación, angustia. Los primeros cristianos enfrentaron persecución, pobreza, peligro de muerte, y Pablo experimentó muchas de estas dificultades. El versículo asegura que a pesar de esas pruebas, el amor de Cristo permanecía en él. La tribulación son
presiones extremas o aflicciones o angustias o los problemas que en esos momentos se enfrentaba Pablo. Pero nos hace que en los momentos más difíciles esto no le daba a Pablo la fortaleza para perseverar en momentos firmes, pero su fe nunca decayó, sino al contrario, su fe siempre se permanecía firme, porque sabía quién era mayor en él, y sabemos que era Cristo nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, mis hermanos, ante esta situación de la tribulación o angustia, ¿qué pasaría, mis hermanos, si se imaginan un creyente pierde su trabajo, su casa, su familia, por causa de su fe, aunque se sienta solo? ¿Qué pasaría, mis hermanos? Y sabemos que en otros países muchas veces tienen tribulaciones, aflicciones, persecuciones por causa de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasaría si a nosotros nos llegara quizás esos procesos en nuestras vidas? Y sabemos que estas circunstancias quizás se dice fácil, pero en esos momentos viene quizás, sabemos, es una lucha constante. La fe, mis hermanos. Pero nosotros estamos conscientes que esto no nos separa del amor de Cristo. La fe es la que nos permite aferrarnos más a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él. Y su amor es una realidad constante que no se ve afectada por los problemas, porque sabemos que Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque sabemos que nadie me separa del amor de Dios. Y vemos que también este versículo menciona a Pablo. Sabía que la iglesia pasaba por esa situación difícil, por seguir a Jesús. Pablo quería que los creyentes se fortalecieran en la fe en Cristo y dan testimonio del poder de Cristo. Pero quiero también dar un ejemplo de la persecución. Podemos ver los profetas en el Antiguo Testamento fueron perseguidos por predicar la verdad de Dios, mis hermanos. También Jesús fue perseguido y crucificado por sus mensajes y sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios. También los apóstoles fueron encarcelados, golpeados, muchos casos martirizados por su testimonio de Cristo, mis hermanos. Vemos esa circunstancia en la cual Pablo nos menciona, que debemos mantenernos firmes, mis hermanos. Sabemos que estamos viviendo los momentos difíciles, pero debemos saber que nada me separa del amor de Dios. También en el versículo nos dice hambre, y sabemos que en la época de Pablo enfrentaban pobreza, escasez, sufrimientos físicos, sino también debilidades, enfermedades, desesperaciones. Pablo, al mencionar hambre, está afirmando que ni siquiera el hambre puede separar del amor de Cristo. Nos recuerda que Dios provee para sus hijos y que podemos encontrar esperanza y fortaleza en Él, mis hermanos. Es confiar en Él en todo momento y nuestra fe que no decaiga, mis hermanos. Cuanto más Dios le da provisión a las aves del cielo, cuanto más nosotros que somos sus escogidos, que somos sus hijos, ¿se imaginan, hermanos? Ahora también menciona en el versículo desnudez. Pablo lo usa para enfatizar, mis hermanos, que a pesar de esta prueba es inquebrantable y siempre está presente para situaciones y cubrirnos con su gracia. También nos menciona que ni siquiera la falta de ropa y la vergüenza asociada no nos puede separar de Cristo, mis hermanos. Él nos reviste, sin embargo, el amor de Cristo nos cubre, nos protege, incluso en momentos de mayor debilidad. Y también en el versículo nos menciona peligro. Pablo describe esta palabra porque la iglesia de Cristo atravesaba en peligros constantes debido a su fe en Cristo Jesús, y lo podemos ver que muchos cristianos morían en esos tiempos por creer en nuestro Señor Jesucristo. Había amenazas, torturas, arrestos e incluso la muerte. Era una parte de vida para muchos creyentes. Ahora nosotros entendemos que el amor de Cristo es más poderoso que cualquier amenaza o riesgo que podamos enfrentar, mis hermanos. El amor de Cristo, nada nos puede separar. También nos menciona en el versículo 35, espada. Pablo enfatiza esta palabra porque los cristianos en esa época enfrentaban amenazas de espada por su fe en Cristo.
y usa esta imagen para asegurar a los creyentes que a pesar de esta amenaza de muerte, el amor de Cristo está siempre presente en nuestras vidas. Quiero que me acompañen, mis hermanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, que dice: antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio del amor del que nos amó. Repito nuevamente, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mis hermanos. Vemos la grandeza del amor de Dios. Lo que Pablo nos dice, que somos más vencedores en Cristo Jesús por su amor hacia nosotros. Los versículos que vimos nos da a entender que las circunstancias que tenemos, mis hermanos, en este tiempo, tenemos a un Dios que nos ama y que nos ha dado una medida de fe, y esa fe no decaiga, mis hermanos. Siempre esté en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, esa fe depositada siempre, mis hermanos. Vimos que nos guarda y nos protege, nos libra del mal. También vimos que a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. También vimos que nadie nos acusará porque Dios nos ha justificado por su amor a nosotros. También nadie nos condenará porque nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros e irá perfeccionando hasta el día de su venida. También nadie nos separa del amor de Dios, ninguna circunstancia difícil que tenga el creyente, mis hermanos. Y vemos lo que Pablo quiere decir a la iglesia, lo que Dios quiere que sepa la iglesia, que nadie nos separa de Dios. Antes de terminar, mis hermanos, quiero leer rápidamente el libro de Romanos capítulo 8, versículo 38-39, que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una gran bendición, mis hermanos, y estos versículos nos dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, nadie nos puede separar del amor de Dios. Así es que, mis hermanos, tu fe no decaiga, sino al contrario, hay que sentirnos gozosos de que Dios está con nosotros. Tenemos a un Dios que nos defiende, que nos guarda día y noche, mis hermanos. Quiero que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, ese amor no nos separa de ti, sino al contrario, Padre. Cada día, Señor, estemos cada día más entregados a ti. Ese amor es un amor genuino hacia ti, Señor. Sabemos, Padre, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, nadie nos podrá separar de ti, Señor. Ni lo profundo, ninguna cosa creada tampoco nos separará de ti, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos y cada día, Señor, tú nos guardes. Cada día tú nos reveles tu presencia en nuestras vidas para dar testimonio, así como Pablo dio testimonio de que estabas tú con él y él sabía bien que tú lo defendías. Mas nosotros ahora, tus hijos, sepamos que tú estás con nosotros, que sepamos y vivamos una vida en santidad para ver tu mano de misericordia, para que no seamos avergonzados por el mundo, sino al contrario, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Muchas gracias por hablar el día de hoy a nuestras vidas, Padre, y danos esa osadía, ese denuedo para vivir y llevar a cabo tu palabra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberse conectado este día discipulado. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Va a ser también de gran bendición. Y gracias, mis hermanos, y los esperamos el día domingo a las 10 de la mañana. Y las 12 del mediodía va a ser una palabra de bendición y que sea rema en nuestras vidas, mis hermanos. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Bendiciones.